Jesús. Amén. Leemos la palabra de Dios en Romanos 1, 18 y 19. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Alabamos el nombre del Señor. Yo quiero compartir con ustedes y les pido su atención, por favor. Vamos a compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios y le quiero poner como título: ira de Dios y culpabilidad universal. Es un poco amplio, pero vamos a pedirle a Dios, vamos a ver cómo el Señor nos ayuda. Ira de Dios y culpabilidad universal. A la gente normalmente le agrada escuchar hablar de la misericordia de Dios, del perdón de Dios, del amor de Dios, de la paciencia de Dios, de que Dios me perdona así como yo soy, de que a pesar de mis debilidades, Dios me ama, que a pesar de los años que tengo oyendo y no hago nada, Dios tiene paciencia conmigo. Qué bonito y qué tierno es escuchar acerca de esos atributos, de esas cualidades que nos benefician. Esas cualidades de Dios que nos benefician a nosotros. Paciencia, amor, misericordia, perdón, gracia. Pero no nos gusta o nos hacemos los indiferentes cuando nos hablan de la ira de Dios. Ahí como que no me hace gracia. Háblame del Dios bueno. No me hable del Dios recto. Háblame del Dios flexible, elástico, que sabe y me comprende. Pero no me hable del Dios rígido. Pues fíjese que la Biblia habla de las dos facetas de Dios. Frente a una situación y a unos individuos, Dios se presenta con amor, con misericordia y con todas las bondades. Pero llega un momento en que Dios cambia, o no cambia, sino que muestra la otra cara, determinado por las circunstancias que se presenten, por el comportamiento de nosotros. Entonces Dios se presenta como el Dios de ira. En estos versículos hay tres informaciones, se plantean tres aspectos que yo quiero que nosotros aprendamos en esta ocasión. Aquí se habla implícitamente de la realidad en cuanto al componente divino, la realidad de un elemento que se llama ira. Ira de Dios. La gente desconoce el aspecto de la ira de Dios, o no le interesa hablar del aspecto de la ira de Dios. También nos habla en estos dos versículos acerca, o nos informa acerca que esa ira, ese elemento llamado ira, no procede de nosotros, viene de Dios, viene del cielo, viene de arriba, o sea, que está fuera del alcance y del control humano. Estoy diciendo que la Biblia plantea que hay una ira de Dios que vamos a definir más adelante. La Biblia plantea que hay un elemento en Dios que se llama ira. Pero no solo eso. Dice también que yo no controlo esa ira. Yo no manipulo esa ira. El hombre no alcanza para gobernar ni para dirigir esa ira, sino que viene de una esfera superior al hombre. Y la tercera cosa es que esa ira es dirigida. Esa ira tiene dirección, no es a lo loco. La ira de Dios no viene a cualquiera y a todo el mundo, sino que va dirigida. Tiene objetivos, tiene propósitos claros según el espíritu de la Biblia. Ahora, ¿qué es la ira de Dios? ¿Qué es la ira de Dios? En términos normales, ira es enojo, ira es indignación, ira es venganza,
Ira es fuga, furia, violencia. Cuando está usted alterado, enojado, nosotros decimos los dominicanos, con cuerda. La gente dice, mira, yo estaba que me pinchaban y no botaba sangre. Estabas rojo al explotar. Eso se llama ira. Entre nosotros se llama explosión de ira. Explosión de ira. Dicen los psicólogos o la psicología que no debemos pegarle a los niños cuando tenemos ira. Porque con una ira usted es capaz de matar a un muchacho. Usted coge una cuerda, la mamá especialmente, que es la que pasa más tiempo normalmente con los hijos, con esos niñitos que tienen 3, 4, 5, 6 años, que son carpetosos. Y usted le dice la cosa 1000 veces y 1000 veces hay que repetírsela. Cuando usted se cansa, que ya a usted le suben los humos, usted agarra el zapato y le tira con el taco del zapato. ¡Fuop! Usted con ira, le suelta un zapatazo y el diablo, ni corto ni perezoso, lleva el zapato y coge el taco fino y se lo clava en la cabeza. Entonces tiene usted que salir corriendo con el niño para el hospital. Eso se llama explosión de nuestra ira. A veces lo hacen los hombres y matan a su amigo o matan a la mujer por una ira, porque la ira generalmente no es controlable. La Biblia manda, porque la ira es una expresión humana, es una emoción, y la Biblia dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Es decir, que como humanos que somos, de carne, de hueso, de nervio, de sentimiento, hay cosas que nos hacen susceptibles de provocarnos una ira. Y yo me subo. Pero dice un profesional de la conducta que cuando usted coge esa cuerda grande así, antes de actuar cuente 10. Y yo le digo, antes de actuar glorifique al Señor. Y deje que se le baje. Y después que se le baja, entonces usted actúa. Y va a actuar diferente. Por eso dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Porque el sentir la ira no es el pecado. El pecado es actuar con la ira. Entonces, airaos y no pequéis. En nosotros se llama explosión. En Dios, la ira de Dios no es más que la expresión de su enojo, de su disgusto con nosotros, de su incomodidad con nosotros. En Dios, mire, una cosa es que yo me aire y otra cosa es que se aire Dios. La ira de Dios y la ira mía son muy diferentes. Si un niño se aira no es lo mismo que si la ira viene a un caballero. Pero un ciudadano común y corriente airado, enojado, furioso es una cosa. Pero un rey furioso, hay muchos muertos. Mira cómo está Gaddafi ya, acabando con la nación, porque está enojado y manda a los bombarderos que destruyan una ciudad. Entonces la ira tiene diferentes dimensiones. Ahora usted puede pensar en la dimensión de la ira de Dios. Si la ira de un hombre armado es peligrosa, ¿qué será la ira de Dios? ¿Qué piensa usted de Dios airado con usted? ¿O airado con nuestro país? ¿O airado con X familia? Yo le aconsejo que economice ese problema. Tratemos de evitarnos ese problema. Porque fíjese, ¿qué puede desatar la ira de Dios? ¿Qué puede ocurrir? O mejor dicho, ¿qué puede desatar? ¿Qué puede provocar? ¿Qué llave puede abrir para que la ira de Dios se salga de la compuerta y venga sobre nosotros? A la muerte de Josué, probablemente desde nuestro punto de vista el último de los grandes hombres de Dios
de ese tiempo, después de Moisés, Josué. Dice la Biblia en Jueces 2, que después de que Josué muere, se levanta otra generación. 2:10 de Josué. Pero una generación que no conocía a Jehová. Una generación que no conocía los principios de la vida en Dios. Y actuaba de acuerdo a lo que no conocía precisamente. O de acuerdo a su ignorancia. Entonces dice aquí en Josué 2:11. Después de la muerte de Josué, dice aquí, después los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, y los adoraron, provocando la ira de Jehová. Vamos por parte. Después que muere Josué, que era el timón, el que metía al pueblo en cintura era Josué, el que le hablaba la palabra sin compromiso con nadie, el que decía la verdad, el que tenía autoridad, el que tenía moral, el que tenía testimonio, el que tenía estatura, el que podía hablar. Cuando muere Josué, la gente sintió que ya no había ley y se puso a hacer lo que daba la gana. Ahora, ¿qué lograron con eso? ¿Qué es lo que le daba la gana? Dice aquí que sirvieron a los Baales, dioses paganos, dioses ajenos, provocando a Dios. Sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, y se fueron a otros dioses, los dioses de los pueblos que los circundaban. Eso suele suceder muchas veces. Cuando se van los viejos, cuando se van los que tenían la esencia doctrinal, hay muchas iglesias que se han desbaratado cuando se muere un pastor, porque no había un sustituto o una sustituta o unos que mantuvieran la línea, la dirección que mantuvo el líder. Entonces, al morir Josué, se desparrama el pueblo y empiezan a hacer lo malo. ¿Y qué era lo malo? Adorar ídolos. Eso le pasa a mucha gente. Gente que o no tiene líder, o no tiene a Dios, o no le hace caso a la palabra de Dios, y se dejan influenciar de lo que los rodean. Me gusta insistir, no sé hasta cuándo lo haré, lo que dice Santiago 4:4. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y cuando digo amigo, no es que usted no tenga relaciones con el mundo, no es que usted no compre y venda en el mundo, es que usted no practique la vida que practica el mundo sin Dios. Es que usted tenga un estilo de vida distinto al mundo y ajustado a la voluntad de Dios. Entonces, el parecido al mundo, el que se ajusta al mundo, se hace enemigo de Dios. Entonces la gente le dice, no, porque todo el mundo lo hace. Los jóvenes tienen mucho problema con eso. Los adolescentes, las jovencitas, en la universidad, en el colegio. No, porque fulanita lo hace. No, porque fulanito lo hace. ¿Cuántas novias tú tienes? 3. ¿Cuántos novios tú tienes? 4. Pero es que todas las muchachitas lo hacen. Entonces, como todas las muchachitas lo hacen y como todos los muchachitos lo hacen, yo tengo que hacerlo. Negativo. Usted no tiene que hacerlo. Entonces, porque todo el mundo está enfermo, usted tiene que estar enfermo. Porque todo el mundo sea pobre, usted tiene que ser pobre. Porque todo el mundo no vaya a la escuela y no sepa leer y escribir, usted tiene que ser analfabeto. Usted tiene derecho personal, particular, individual a superarse. Es como dijo uno de los grandes reyes de la antigüedad: si me dejan solo, peleo yo, Dios y yo somos mayoría. O sea, yo no estoy solo. Y aunque esté solo, si estoy solo porque soy la diferencia, pues gloria a Dios por estar solo. Entonces usted va a un sitio y como todo el mundo es ciego,
usted se va a apoyar los ojos para usted quedar ciego también. A mí me importa que hayan 100 ciegos. Si yo tengo mis ojos, yo tengo que ver con mis ojos. Que todos son paralíticos. Yo tengo que ser paralítico. No, yo soy yo y ellos son ellos. Usted puede ser santo en medio de la posilga, en medio del zafacón. Usted puede ser la gran diferencia. No nos podemos dejar contagiar. Que todas las mujeres son chismosas. Entonces tú tienes que ser chismosa. Que todas las mujeres celan al marido. Entonces tú tienes que celarlo. Y los hombres, no, que todos los hombres tienen su sucursal. Y todos los compañeros de trabajo casados tienen su sucursal. Pues yo tengo que tener mi sucursal. ¿Dónde dice? ¿Quién dijo que tú tienes que ser igual al otro? ¿Cuánto tú pesas? ¿Cuántos pies tú tienes? ¿Qué color de ojo? ¿Qué color de piel tú tienes? Tú eres tú. Y si tuviste el privilegio de conocer a Dios, tu responsabilidad es contagiar a los demás con la verdad de Dios. Y así hacemos patria. Bendito el nombre del Señor. Que todos los pueblos de alrededor tienen dioses falsos. Yo tengo que tener Dios falso. Oye, pero glorifica a Dios que el tuyo es verdadero. El Dios de ellos abrió el mar rojo. El Dios de ellos le mandó pan y codornices del cielo. ¿Qué ha hecho el Dios de ellos? Nada. Entonces el tuyo ha hecho todo. Pues sigue con el tuyo. Oh, gloria a Dios. Entonces provocaron a ira los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor y lo adoraron. Dice el versículo 11, provocando la ira de Jehová. ¿Y cuál fue el resultado? Versículo 14. En esa ocasión, ¿cuál fue el resultado? Se encendió entonces contra Israel el furor de Jehová, quien los entregó en manos de los salteadores que lo despojaron y los vendió en manos de sus enemigos. Y se vieron en una gran aflicción. Hermano, cuando usted provoca la ira de Dios, pueden pasar muchas cosas, todas malas. A esta gente, mire, esta gente está rodeada de enemigos. Ustedes ven cómo son la gente en el Medio y Lejano Oriente. Tienen una cultura con respecto a la vida que nosotros no la concebimos. Usted no ve lo fácil que ellos se pegan fuego. Usted no ve lo fácil que una muchacha embarazada se pone un cinturón de dinamita y revienta en cualquier cafetería con el propósito de llevarse 2 o 3, pero ella se va también y se va su niño. Ese es el concepto de la vida que tiene mucha gente por ahí. Por ahí son más viejos que nosotros. Dice que la luz llegó primero que aquí. Pero parece que hay mucho salvajismo en mucha gente, porque hay tribus. Se manejan con tribus. Y ustedes ven cómo se comen a pedazos. Se despilfarran, se acaban uno con otro. Y eso es constantemente. Eso es ahora en el siglo XX y XXI. Ahora imagínese usted allá en aquel tiempo. Se comían vivos. Dice la Biblia en algunas ocasiones que agarraban a las embarazadas y la estrellaban contra el piso y la hacían parir. A los viejos, a los ancianos, a los niños, los quemaban vivos, los mataban cuando invadían un pueblo. Para eliminar todo vestigio de la raza anterior. Eliminaban a todos, inocentes y no inocentes. Entonces dice aquí que porque ellos... ¿Quién guardaba a Israel? Hermanos, amigos. Israel era un pueblito que vivía rodeado de enemigos. Como ahora, rodeado de enemigos. Filisteos, jebuseos, amorreos, egipcios, persas, rodeado de enemigos. Y a la menor equivocación de Israel, lo invadían y acababan con ellos. Y Dios lo libraba y Dios lo protegía. Entonces cuando ellos pecaban contra Dios, Dios se retiraba. ¿Y qué significaba eso? Que los que estaban acechando para comer se lo entraban y empezaban a acabar con ellos. O sea, ellos solo sobrevivían cuando estaban bajo la protección divina. ¿No se parece eso a nosotros? ¿Cuántos enemigos tiene usted atrás? Usted conoce 2 o 3, pero hay muchos. Hay muchos que no se ven.
Hay muchos enemigos que están por destruirle la cabeza a usted y a su familia, por acabar con su trabajo, por acabar con su profesión, por acabar con su salud. Entonces nosotros sobrevivimos porque estamos protegidos por la sangre de Jesucristo. Nosotros sobrevivimos porque dice el salmista: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero el diablo está loco por acabar con nosotros, por arrancarnos la cabeza. Entonces hay mucha gente que está en aflicción porque se retira de Dios. Por cualquier quítame esta paja, yo no voy a la iglesia. Ahí lo que se habla mucho y me miran, me atienden demasiado. Mira, yo ya no tengo ganas de orar ni de leer la Biblia. Y se va retirando y la fe se le va muriendo y el diablo acechando. Y cuando viene a ver, le manda a uno el diablo que lo vuelve loco. Le tira un tablazo de eso que él sabe dar, que un hijo, que una hija, que la esposa, que el esposo, que un cáncer. Cualquier diablura de esa que Satanás sabe preparar, se la manda porque Dios lo soltó. Él se retiró, se salió de la protección y los enemigos que están así locos le echaron mano. ¿Qué fue lo que hizo Dios aquí? Dice, como ellos dejaron a Dios, ¿verdad? Versículo 11. Dice el versículo 14, se encendió entonces contra Israel el furor de Jehová, quien los entregó en manos de los salteadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos, y se vieron en una gran aflicción. Dios se los soltó, entonces los enemigos empezaron a comérselo vivo, a matar, a destruir, a robarle el ganado, a quemarle la finca, a acabar con sus riquezas naturales. Y entonces vino la pobreza, vino la enfermedad, vino el hambre y vino la aflicción. ¿Qué le pasa al cristiano cuando deja a Dios? Aflicción. Una aflicción que a veces no tienen cómo remediarla. A veces usted lo encuentra como el hijo pródigo, deambulando por allá solitario y soñando con la casa que dejó. Óyeme, se acostaba sin ver pan, el estómago pegado de la espalda, boca arriba, semidesnudo, sin zapato, y solamente soñaba con lo que había dejado, porque así que le pasa a la gente. Hay gente que vive del recuerdo. Ay, cuando yo era, ay, cuando yo tenía, ay, cuando yo trabajaba en tal parte, ay, cuando yo vivía en tal sitio, ay, cuando yo tenía a mi mujer, ay, cuando yo tenía a mi marido, ay, y ay, y ay. Entonces el pródigo se recordaba de lo que había dejado, pero él fue que lo dejó, ¿eh? O sea, ¿quién era el culpable de su desgracia? Él. Nosotros a veces, la mayoría de las veces, somos los culpables de nuestra desgracia. Entonces empezamos a lamentarnos y nos afligimos. El que se aparta de Dios cae en aflicción y en depresión. Se vieron en una gran aflicción. Hermano, Dios se expresa por medio de la ira. O sea, Dios expresa su ira por medio de los elementos naturales que están a su servicio. Por ejemplo, mire el caso de Egipto. Cuando Dios derrama su ira sobre Egipto para sacar a Israel, ¿qué hizo Dios? En una ocasión le mandó una plaga. En otra ocasión le puso el agua amarga. En otra ocasión le pone el agua como sangre. En otra ocasión le manda granizo que lo golpean y lo matan. Y en otra ocasión mató a los primogénitos de cada hogar. O sea, esa es la forma de Dios expresar su ira. La ira de Dios es fuerte. Es indescifrable por nosotros. Entonces yo no puedo jugar con provocar a Dios. Hay gente que viene a la iglesia, decían antes descricajado. Eso no está en el diccionario. Pero todos yo creo que entienden lo que significa descricajado, despeluñado, acabado, destruido, golpeado con moratones, sin fuerzas. Todos sabemos lo que es eso. Ahora, viene gente hacia la iglesia llorando. Ay, pastor, quiero que ore por mí.
Y comienza una lista de todo lo que le ha pasado. Y me pasó esto, y perdí la mujer, y perdí el trabajo, y perdí la casa, y perdí los hijos, y me abandonaron, que no tengo familia, y tengo, y esto. Y usted sigue hablando con esa persona, y le dice, ¿y a partir de cuándo comenzó eso? Mire, pastor, le voy a decir la verdad. Yo era cristiano. Yo le servía a Dios. Y me aloqué. Dejé al Señor para irme a los placeres. Mire, pastor, yo era jugador y lo jugué todo y me quedé en prangana y me ha sobrevenido todo, hasta la salud la he perdido. Entonces, hermano, amigo, la aflicción tiene un origen: provocar a Dios, y Dios derrama su ira sobre ti. Grande aflicción. Entonces, cuando yo me aparto de Dios, la ira de Dios viene sobre mí en diferentes formas. La gente no lo quiere entender y parece un exabrupto o parece un fanatismo. Pero hay ciclones, hay tsunami, hay terremotos que son la pura expresión de la ira de Dios. Eso suena raro, porque Dios es un Dios de amor. Es un Dios de misericordia. Pero sabemos perfectamente que según las informaciones científicas, si fuera por las fallas geológicas, muchísimos países estuvieran temblando todo el tiempo. Pero no tiembla en algunos sitios. Dios es soberano. Yo no voy a decir que Dios pone a temblar la tierra. Yo puedo decir que Dios deja que tiemble. Dios suelta y la tierra tiembla. La desprotege. Usted está bien, usted es un hombre joven. Con Dios, óyeme, usted es un gigante. Pero sin Dios, váyase a la calle para que usted vea que cualquier muchachita lo marea. Y hay unas muchachitas que se llaman el SIDA. Y lo marea, y a usted lo único que ve son las curvas. Y usted se queda. ¿Cuántas curvas y yo sin licencia? Gloria a Dios. Y usted se aloca y se va detrás de la muchachita. Pero usted no sabe que el regalito está envenenado. Y el fortachón aquel, a los 6 o 7 meses, está vuelto un guiñapo. Fue herido con una enfermedad incurable y ahora está dando gritos para que oren por él. Bueno, vamos a orar por ti para que Dios te perdone y te salve. Pero yo no garantizo tu salud, porque eso te lo buscaste tú. Y ese es el pago de tu pecado. Si Dios quiere, te puede sanar. Dios es misericordioso. Pero yo no garantizo eso, porque el que la hace, la paga. En Dios, el que la hace, la paga. No es como la cuestión de la justicia, que el que la hace, la paga si no tiene dinero. Si tiene bastante billete, no paga nada. Lo paga en pesos o en dólares, pero no va preso. En Dios todo el mundo es medido con la misma vara. Gloria a Dios. Entonces, en esa misma línea, Dios tiene un día. Tú sabes que hay día para todo, ¿verdad? Día de la madre, día del padre, día del amigo, día de Reyes, día de independencia, día del médico, día del abogado, un día para todo. Entonces Dios tiene un día. ¿Sabe cómo se llama? El día de la ira. Eso es para todo. Eso no es para uno sí, otro no. Eso es universal, porque hay una culpabilidad universal. Fíjese cómo dice en Sofonías 1:14. Porque ante el auge del pecado y la maldad, la Biblia señala un día, uno. No se sabe cuántas horas tiene ese día, porque los días de Jehová tienen medida de Jehová. Entonces no sabemos si ese día significa una época, una temporada, de cuánto tiempo, pero se llama así ese momento, porque en términos de la eternidad, eso es un momento, el día de la ira de Jehová. Oiga lo que dice el profeta, hablando de esa ira y de ese día. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Amargo será el clamor del día de Jehová, gritará allí el valiente.
O sea, los guapotes van a estar dando gritos. Sigue. Día de ira, aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y oscuridad. Día de nublado y entenebrecimiento. Le está dando un perfil de lo que será el juicio o la ira de Dios. Día de angustia, de aprieto, de alboroto, de soledad, de tiniebla, de oscuridad, de nublado y entenebrecimiento en todos los sentidos, social y espiritual. Que usted no va a ver, no habrá esperanza de nada. Todos los caminos cerrados y candela por arriba y por abajo. Ustedes han oído hablar de la arepa, ¿verdad? Candela por arriba y candela por abajo. Ese es el día de Jehová. Fuego, juicio. Y oiga como lo dice Apocalipsis 6:14. Después de desvanecerse el cielo y removerse montes, hay un clamor aquí en Apocalipsis 6. ¿Quiénes claman? ¿Quiénes gritan? ¿Quiénes lloran? ¿Quiénes piden auxilio? Dice, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos y los poderosos se escondían entre las peñas de los montes y decían, caed sobre nosotros y escondednos de la ira de aquel que viene, porque no podemos ver su rostro. Amigos, no es cualquiera que está llorando y clamando. Aquí dice claramente reyes, poderosos, capitanes, jefes, gente con abundancia económica, gente con prestancia social, gente con autoridad, gente de renombre, gente de fama, gente con ejército está dando gritos. Y no es por tonto que están gritando. Es que lo que viene es grande. Es que lo que viene ellos no lo pueden calcular con la razón humana. Es que lo que ellos advierten que está por llegar nunca lo habían visto. Alguien ha dicho, eso que dice la Biblia no se puede cumplir. ¿Por qué? Porque eso nunca se ha visto. Digo, precisamente. Por eso es que se van a asustar. Porque es que eso no está en los compendios de historia. Usted no encuentra eso. Eso va a ocurrir una vez. Porque hay muchas cosas que han sucedido una sola vez. ¿Cuántas veces vino Colón a descubrir América? Una. ¿Cuántas veces descubrieron la luna? Una. ¿Cuántas veces inventaron el avión? Una. Todo una vez, la primera vez. Entonces la primera vez que va a ocurrir esto, no ha ocurrido. Viene y está cercano, dice la Biblia, y los ricos y los grandes, los poderosos, los jefes, los gobernantes estarán dando gritos. Será un culto de oración hermoso. Usted se imagina todos los jefes, los reyes, los jeques, ricos, grandes, poderosos, de rodillas. Mire, se le olvida el dinero, se le olvida que yo soy el rey fulano, se le olvida que yo soy el presidente del país más poderoso del mundo. Se le olvida que yo soy un artista famoso de Hollywood. Se le olvida que fui reina de belleza mundial. Todo el mundo en el suelo. Todo el mundo igual. Todo el mundo dando gritos. Porque ahí somos todos iguales. Ahí todos somos chiquitos. Frente al todopoderoso que viene, no valen los títulos, no valen los trofeos, no valen las cuentas de banco, no vale la distinción humana. Lo que vale es tu relación con Dios. Al final todos somos iguales. Aquí hay diferencia social. Aquí hay distinciones. No, que este se sienta aquí, este se sienta allí. No, que ese carro es para fulano y aquel carro es para mengano. No, que esto es para fulano. No, que allí, que este sector no pueden vivir pobres. No, que este sector es para gente así. Que esta escuela, que este colegio, que este hospital, que esta clínica, que este hotel. Cada quien tiene su cosa. Ahí no. Ahí todo el mundo será igual. Y todo el mundo estará en lo mismo, dando gritos. Porque lo que viene es más grande que todo el que está acá. Entonces todo el mundo va a gritar al unísono, pidiendo misericordia y que lo ayuden. Yo creo que nadie resiste ver, observar la manifestación de la ira o del furor de Dios. Usted se pone a mirar cuando hay un ciclón. Usted coge miedo. Yo no sé si ustedes han estado aquí cuando han habido estos ciclones. Pero en uno de los últimos ciclones, yo estaba en mi casa, en el Mar Rosa. Y yo estoy trancado. Estamos nosotros, mi esposo y yo trancados. Y se
se oía el viento que venía como cortando. Y como algo grisáceo. Y yo veo mi vehículo, que era una van un poco grande, está metida en la marquesina, cubierta en el techo y todo. Y yo veo que le hace así. Y la van está saltando. Un vehículo que pesa. Y le está sacando. Digo, bueno, parece que lo va a sacar para la calle. Con emergencia puesta y todo. Y la fue brincando y la fue moviendo. Parece que Dios la detuvo y no la sacó. Pero usted ve los troncos de árboles que usted no puede, que el diámetro de esos árboles, como uno que hubo en la Avenida Independencia, allá frente al cementerio, los dos brazos míos abiertos no cubren el diámetro, el ancho del tronco de ese árbol. Y ese ciclón lo agarró y lo exprimió y lo tiró. Vallas, paredes de concreto durísimas, a prueba de muchas cosas. Y él lo coge y en cuestión de segundos y lo zumba por allá. Es duro ver la ira de Dios, pero eso es poco. Y un terremoto. Y un terremoto que usted escucha literalmente la tierra gritando. Y usted no sabe si se va a abrir donde usted está. ¿A dónde nos metemos en un terremoto? Si se sube en un edificio es peor. No hay dónde meterse en un terremoto porque vivimos encima de la tierra. Entonces, cuando usted observa la tierra temblando, usted no halla de dónde agarrarse porque su base es precisamente la tierra. Usted se agarra de la pared y la pared se mueve. Usted se agarra de la columna y dice, me voy a quitar de aquí porque me va a caer encima. Se va al medio de la calle para que cuando tiemble la tierra no le pase nada. Y viene una torre y cae encima de usted. O sencillamente se abre una hendidura, como ha pasado en muchas ocasiones, y se traga todo el que está por ahí. Y que usted vaya por encima de un puente y se le vaya el centro del puente. La ira de Dios. Eso no es la ira del hombre. Esa es la ira de Dios. Dios se da a conocer. Porque estamos hablando de la ira de Dios y la culpa. ¿Qué culpa tiene usted de eso? La Biblia dice que Dios, aquí en este versículo de Romanos 1:18, fíjese cómo dice: porque la ira de Dios se revela. O sea, yo no soy el que descubro la ira de Dios. No es usted que la descubre. Dice que se revela. Dios, mire, Dios es como la fotografía antigua. Dice, la ira de Dios se revela porque está oculta, pero está ahí. Antes de las cámaras digitales, yo no sé si ese sistema todavía se usa, se usaban los negativos. Usted tiraba una fotografía con una cámara que tenía un rollo de negativo adentro, y cuando terminaba de tirar su foto, entonces la llevaba al fotógrafo. El fotógrafo la revelaba, se metía en un cuarto oscuro con apenas un bombillo rojo de baja capacidad y con unos ácidos hacía brotar la imagen que estaba ahí pero que no se veía. La ira de Dios está ahí y dice la Biblia, Dios la revela. No es que el hombre tiene mecanismo alguno para descubrir la ira de Dios. Mira, aquí está la ira de Dios, yo no me voy a meter ahí porque es peligroso. No, es el Dios mismo que la revela a nosotros, que nosotros a veces ni siquiera sabemos que existe. A veces ni sabemos que existe la ira de Dios en determinadas circunstancias. Y Dios se revela, dice aquí, Dios revela su ira. ¿Y cómo lo hace? Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Si fuera desde aquí, usted diría, bueno, el pastor la manipuló. No faltará alguien que quiera manipular la ira de Dios. Porque hay gente que trabajan con el juicio divino. He oído de profetas falsos, recientes, que vienen a anunciar una catástrofe. Y dicen que Dios les mostró que el mar se iba a meter. O que Dios le mostró un terremoto tal día. O que Dios hizo tal cosa. Y comienzan a manipular a la gente en beneficio de ellos. Siempre que eso ocurre, si hay algún beneficio material detrás,
ya usted sabe que es falso. Entonces aquí no dice que yo descubro la ira de Dios, sino que Dios se descubre. Dios es quien revela su ira y lo hace desde el cielo, con una invención, no como una invención nuestra que se puede prestar a la manipulación, sino una cuestión directamente de Dios. Es decir, Dios no permite que nosotros incursionemos en sus asuntos importantes. Cuando Dios quiere derramar su ira, la derrama Él. Cuando Dios quiere reducirla, la reduce Él. Lo único que usted y yo como iglesia podemos hacer, ¿sabe qué? Pedir por misericordia. Dios le dijo a Jonás: voy a derramar mi ira sobre Nínive. Voy a destruir a Nínive. ¿Y quién podía impedir que Dios destruyera a Nínive? Nadie. No hay fuerza humana que pudiera detenerlo. Ahora, ¿qué hizo Nínive? Fue de rodillas, clamó a Dios, buscó el rostro de Dios, se humilló en ceniza, en silicio, en ayuno, en oración, y dijo el rey que hasta los animales iban a tener que ayunar. Todo el mundo ayunando para ver si Dios tenía misericordia. Y Dios tuvo misericordia. La ira venía. Jonás no podía manipularla. Dios sí podía hacerlo, Dios podía cambiarla. Y Dios lo hizo. Pero ¿qué pasó con Sodoma y Gomorra? Dios le avisa que viene una ira, un juicio. Pero ¿cuál fue la reacción de Sodoma y Gomorra? Aumentar su pecado, burlarse de Dios, hacerlo de maldad. Como hay gente ahora sí, que se burla de Dios. Yo lo que dicen los evangélicos, yo lo voy a hacer de maldad para que ellos vean. Entonces eso hizo Sodoma y no tuvo la misma suerte que Nínive. En Sodoma el fuego descendió, nunca había pasado eso, pasó esa vez. Y el fuego descendió y acabó con las ciudades de Sodoma y Gomorra. Entonces, en tercer lugar, dice aquí que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia. Oiga bien, la ira de Dios está focalizada, está dirigida, está gobernada, no está suelta. Porque dice Apocalipsis que Dios está en su trono. Amigos y hermanos, aquí no pasa nada que Dios no lo permita. Si viene algo malo, porque Dios lo permitió. Y si Dios lo permitió, tiene un propósito. Si a usted le pasó algo y usted está en el camino del Señor, Dios lo permitió. Entonces la ira de Dios no viene por casualidad, no viene a ciegas. Tin marín de dopingüe, cucaramácara, títere fue. La ira de Dios no es una adivinanza. No es cuestión que usted dice, Dios se cogió conmigo. No, Dios no se coge con nadie. El que la hace la paga. Hay cosas que las hacemos en secreto y nadie las sabe. Y la gente dice, ay, pero tan bueno que era. Ay, pero un alma de Dios. Pero ¿y cómo Dios permitió eso? No se equivoque con eso. Que hay cosas que usted no sabe, pero que Dios las sabe. Dios no es loco como nosotros, que nos cae mal a alguien y fuete con él. Mételo preso que me cae mal. Dale una paliza que él fue el que lo hizo, porque me cayó gordo desde que lo vi. Dios no le cae gordo a nadie, le cae gordo a Dios. Dios ama a todo el mundo. Y cuando Dios decide castigar a una persona, es porque tiene razón. Dios no es un juez que se equivoca ni que se vende. Dios actúa cuando tiene que actuar. La ira de Dios viene, pero sabe cuándo y cómo y contra quién viene. Y es universal. O sea, no hay donde yo me pueda meter, que me pueda escapar. Dice aquí que la ira de Dios viene contra toda impiedad e injusticia. O sea, ¿contra quién desata Dios su ira? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. O sea, Dios viene, la ira de Dios se derrama contra toda impiedad y contra toda injusticia. ¿Y qué es impiedad? ¿Y qué es injusticia? Si vamos a medirlo con esa varita y de acuerdo a nuestro juicio, mire, quedaría un poco pueblo parado.
Porque en todos los pueblos hay impiedad. En uno más que en otro. Ahora quizá no sea la práctica de la impiedad por los inocentes, sino la práctica de la impiedad desde arriba, desde el que la auspicia, el que la alimenta, el que la permite. Entonces, esporádicamente Dios le da remeniones así, a algunos lugares. Yo le he contado en otras ocasiones, siendo pastor en el Ensanche Payá, lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo, porque son experiencias vividas que no se repiten. Yo era un imberbe pastor, no me había casado y dormía en la iglesia. Y yo predicaba y predicaba a los agentes por ahí. Se convertía uno un día, otro día, y no le hacían caso al muchachito ese. Un día, no recuerdo qué año fue, pero fue 1964 o 63 por ahí. Yo estoy durmiendo en mi iglesia y explota el polvorín de Sanssouci. Eso se oyó en toda la capital. Se estremeció. Las vitrinas de la avenida Milla, que era la más grande avenida del tiempo, se rompieron los cristales. Parecía que se iba a acabar el mundo y una llamarada se subió. Hermano, yo tuve que abrir la puerta más de pronto que de carrera de la iglesia. Se me llenó de gente. Había gente hasta en ropa interior. Tal como estaban acostados salieron corriendo. ¿Y para dónde salieron corriendo? Para la iglesia. La ira de Dios. Hoy, ¿por qué corren? Yo me quedé ahí. Tuve que ponerme a ministrarle a todos, ¿sí? Pero cuando usted está huyendo y escondiéndose, es porque usted sabe lo que ha hecho. Entonces, si usted sabe que está mal, cuando usted siente que la ira de Dios puede desatarse, usted sale corriendo. Pero sale corriendo no para la discoteca, para la iglesia. Como hicieron la gente de Apocalipsis, caed sobre nosotros y cubridnos. Porque una cosa es llamar al diablo y otra es verlo llegar. Ah, no, que Dios. Pero cuando se remenea la tierra o cuando hay una situación difícil, la gente dice, el único que me saca con vida de aquí es Dios. Por lo tanto, voy a buscar a Dios. Entonces Dios viene con su ira hacia la impiedad y la injusticia. La práctica contraria a la voluntad de Dios es impiedad. Lo contrario a la piedad. Con la injusticia. ¿Cuántas injusticias se cometen? Y no le echa la culpa solamente a la Suprema Corte de Justicia, a los tribunales de primera, segunda, tercera, quinta instancia, hasta en el hogar. Se comete injusticia aquí en el hogar, se comete injusticia en los colmados, se comete injusticia en los impuestos, se comete injusticia en la sede. Se comete injusticia por todas partes. Entonces, si Dios va a actuar contra la injusticia, hermano, mire, esto no se ha desbaratado. Dios no le ha pegado fuego al mundo por su iglesia que está aquí todavía. Es lo único que salva esta situación. Con razón dijo Cristo, ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se desvanece, la tierra se pudre. Oh, gloria a Dios. Por eso cuando el Señor levante la iglesia, fuego a la lata. No hay nada que cuidar aquí, no hay nada que preservar. Cuando el Señor levante su iglesia, fuego. Entonces, porque es que todos los pueblos han hecho cosas que le ameritan el castigo y el juicio y la ira y el furor de Dios. Entonces, si Dios no lo ha hecho, es porque hay un grupo de gente que, como dijo Dios antes de destruir a Sodoma, si encuentro 15 justos, si encuentro 10, si encuentro 5, no la destruyo. Pero no había ninguno. Pero todavía aquí en este mundo hay una iglesia que, aunque todos no le sirven a Dios de corazón, pero hay una buena cantidad que está buscando a Dios con sinceridad. Bendito el nombre de Jesús. Y por último, contra toda maldad e injusticia, versículo 18, que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es la culpa y la maldad de esta actitud de la impiedad y la justicia y la injusticia? Detiene la verdad. ¿Y qué es la verdad?
el evangelio de Jesucristo. Detiene la verdad y el avance de la verdad. Con injusticia e impiedad detienen la verdad. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es la verdad? El evangelio de Jesucristo. ¿Cómo lo detenemos? Y eso se aplica a la calle y a la iglesia. La injusticia y la maldad. Cuando usted comete un escándalo, cuando su testimonio se convierte en obstáculo para que alguien encuentre al Señor, usted está deteniendo la verdad. Cuando usted provoca que la gente rechace el evangelio en su ignorancia, pero apoyado en una poca vergüenza de uno que dice que conoce a Dios, usted está deteniendo la verdad. Usted está propiciando la impiedad y por lo tanto la ira de Dios vendrá contra usted. Y esto tiene carácter universal. Esto no es para un pueblo, para el otro. Esto es donde quiera que hay gente. La ira de Dios viene contra toda impiedad y toda injusticia. ¿Qué procura Dios con esto? Yo pienso que Dios procura que nadie puede alegar ignorancia, porque Dios no condena al inocente o ignorante. Yo pienso que el inocente y el ignorante están exentos, según lo que la Biblia presenta. Entonces Dios primero le informa, te hace conocer la verdad. Por eso que los amigos tienen culpa, porque la culpa consiste en saber hacer lo bueno y no hacerlo. Usted sabe el camino. Usted sabe que la verdad está en la Biblia, la palabra de Dios. Usted sabe que la vida que está viviendo no está de acuerdo con Dios. Usted sabe que está provocando a Dios 24 horas al día. Usted sabe que cada vez que comete un hecho de impiedad está desafiando a Dios. Y está provocando que en cualquier momento la ira de Dios se desate contra ti o contra tu familia. Está deteniendo la verdad, está provocando a Dios. No tiene excusa. Nunca Dios condena al inocente, pero la mayoría ya no son inocentes. El mismo Dios se encargará de manifestarse para que no tengan excusa. Dice el versículo 21, 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Usted no puede decir que usted no sabía lo que Dios quería. Usted no puede decir que usted no sabía cómo servirle, cómo agradarle a Dios. Eso es cuento de camino. Eso es mentira. Usted no puede decir que todo lo que muchas cosas que usted está haciendo, usted sabe que son malas. Usted está consciente que está pecando. Pero usted dice, yo me acojo a la misericordia de Dios. El argumento es válido. Yo me acojo al amor de Dios. Es válido. Yo me acojo a la paciencia de Dios. Dios tiene 20 años esperándome. Y yo te hago una pregunta. ¿Sabes tú hasta cuándo Dios estará esperándote? Porque Dios tiene tantos años esperándote, llamándote y cuidándote. Pero ¿sabes tú hasta cuándo lo va a hacer si tú sigues esa vida de impertinencia, de necedad, de desafío, aún dentro de la iglesia? Porque hay gente que está en la iglesia viviendo una doble vida, agradando dizque a Dios, agradándose ellos. Yo no puedo sacar a nadie porque la Biblia dice que el trigo y la cizaña crecen juntos. Y ninguno de los discípulos podía sacar en la cizaña. El Señor le dijo, mira, dejen eso ahí. Que en el día del juicio, los ángeles, aleluya. Hay veces que la gente se queja contra los pastores, porque hay personas que no ameritan, que no tienen testimonio y están en la iglesia. Y no entienden que la iglesia es un arca, como el arca de Noé. Habían animalitos como la paloma, blanquito, y habían ranas sucias de lodo, y habían animales que expiden un mal olor, y todos estaban en el arca. Al final es la diferencia. Aquí estamos todos juntos, pero el día del fin se divide la cosa. El que estaba relajando con Dios recibirá su recompensa, y el que estaba sirviéndole a Dios de corazón
recibirá también su recompensa. No hay alegato que valga, no hay excusa. Es imposible que ignoremos la existencia de la ira de Dios, así como contra quienes viene. Todo el mundo sabe que Dios no va a castigar al bueno. ¿Cuáles son entonces esas consecuencias? Termino leyendo 21 en adelante de Romanos. ¿Por qué Dios lo va a castigar? ¿Porque Dios es malo? ¿Porque Dios es incomprensible? Porque Dios no... Ay, pero Dios sabe que yo soy un hombre y me gustan algunas cosas. Ay, Dios sabe que yo soy una mujer y que tengo mis debilidades. Dios sabe que yo soy joven. Como que por ser joven tiene una licencia para hacer lo que le dé la gana. O por ser hombre débil, todos los hombres son débiles. Ah, yo soy débil, yo tengo licencia para hacer lo que me dé la gana. Mírenlo como dice claramente 21 de Romanos 1. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. No hay ignorancia, aquí no hay alegato de que excusa, de que yo creía una cosa. No, no, hermano, usted esté claro. O le sirve a Dios o no le sirve. Y si no le está sirviendo a Dios, como dice la Biblia, ya usted sabe lo que va a pasar. Usted puede engañar a la iglesia entera, puede engañar el pueblo entero, pero llegará el momento en que le van a destapar el muerto que usted lleva envuelto. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Un aplauso a Cristo.